¿Qué pasa a la víctima? Ella fue víctima. Ella fue la víctima. ¿Es en serio? ¿Así se portan las que son víctimas? Víctima. Víctima. ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Semillas de cambio. Teorías para la prevención y atención de la violencia sexual. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Semillas de Cambio, Teoría y Reflexión para un Futuro sin Violencia Sexual. Este programa es parte de la barra de programas de Adivac Radio, en donde tenemos voces guerreras y Te escucho sin miedo. El día de hoy vamos a hablar de las restricciones que le han puesto a Adivac para la atención a niñas, niños y adolescentes. Para esto tenemos de invitada a la directora de la asociación, Laura Martínez. Vamos a comenzar con ella. Laura, cuéntanos un poquito de las restricciones que ha habido para Adivac. Las restricciones que hemos tenido por parte de instituciones, porque ellas son las que restringen nuestro trabajo en algún momento determinado, ha sido para que dejemos de atender sobre todo a niñas, niños y adolescentes, porque con las personas adultas que vienen a atención, eso no ha sucedido. Es muy importante resaltar que todas las personas que vienen a Adivac vienen de forma voluntaria. En el caso de personas adultas, en el caso de niñas, niños y adolescentes, generalmente llegan las mamás porque las recomiendan, porque conocen el trabajo que hacemos, o las recomiendan algunas otras mamás que están en atención en Adivac, o porque alguna institución también las recomienda para que vengan. Puede ser, por ejemplo, CIPINA tanto federal como local. Puede ser del DIF nos llegan muchos casos. Del tribunal también nos están canalizando muchos casos. De la Fiscalía de Delitos Sexuales, aunque tienen un centro de apoyo para abordar la violencia sexual, también nos canalizan a personas. Y actualmente nos están canalizando también de la Fiscalía de Averiguaciones para Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, también de la Procuraduría o de la Fiscalía, en este caso. Entonces, como organización que ya tenemos aproximadamente 33 años trabajando el tema, pues ya nos conocen, sobre todo las instituciones de acceso a la justicia, y ellas nos solicitan muchas veces que atendamos, pero también nos solicitan que entreguemos informes psicológicos del estado en el que se encuentra la niña, el niño o la adolescente. Cuando llegan con nosotros las niñas, los niños ya a la atención, porque hacemos una primera entrevista. En esa entrevista solamente trabajamos con quien está reportando la violencia sexual del niño o de la niña. Entonces, generalmente en esa primera entrevista recabamos toda la información y ya canalizan a los niños a terapia y a las niñas. Tenemos nosotras una consigna. Cuando ya escuchamos a las niñas y los niños que reportan la violencia sexual, nosotras nunca ponemos en tela de juicio lo que dicen las niñas y los niños. Las niñas y los niños no mienten en relación a una experiencia como esta. Entonces nosotras les creemos y eso es lo que nosotras reportamos. Todo el testimonio de las niñas y de los niños, lo que ellas nos dicen, las formas, la forma en la que fueron tocados y tocadas. Entonces, pues reportamos, tenemos un modelo de atención y eso es lo que nosotras reportamos. Triste y desafortunadamente, aunque nos piden informes, algunos de esos jueces o de esos MPs, sobre todo en el ámbito familiar, esos jueces que llevan el proceso familiar, que les entregamos informes,
Nos llegan oficios diciéndonos que tenemos que dejar de atender a las niñas y a los niños, que ya no los podemos atender, que paremos la atención, que supuestamente, yo lo pongo entre comillas, dicen que los estamos revictimizando, porque generalmente eso es lo que dice el abogado de la contraparte. Y entonces sí han pasado cosas muy fuertes. Hay un caso paradigmático muy fuerte en el que nosotras estábamos atendiendo al niño y a sus hermanas gemelas, y la jueza 11ª del tribunal de aquí, de la Ciudad de México, me prohibió atender a los niños. Y resultó que después casi de 7 años de litigio, le quitan a la mamá a los niños por un terminajo que no se usa, por un término que no es científico y que un psiquiatra se aprovechó de todos los indicadores de la violencia sexual infantil para decir que ese era un síndrome, cuando realmente no es un síndrome, y de ahí se agarró la jueza y le dijo a la señora Mireya que ya no podía volver a ver a sus niños y que tenía que entregar a sus niños a su papá, quien era el violador, porque el niño y las niñas así lo refirieron. Y la señora le dio tanta ansiedad que se quitó la vida, le quitó la vida a sus niños, y también sus papás, los abuelos maternos, también se quitaron la vida. Si nosotras hubiéramos seguido con la atención, eso no hubiera pasado. Ese caso sí nos generó mucho dolor, mucha angustia, y logramos que se derogara la alienación parental, que es la que dice que los papás manipulan. O sea, los papás no manipulan, los papás amenazan a las niñas y a los niños. Eso es lo que hacen la mayoría de los papás. No quiero decir que las mamás no lo hagan, pero eso sí lo hacen los papás. Y los papás pueden generar tanto daño hasta que se pierda la vida. Y los papás no se dan cuenta o no les interesa. Y a las instituciones menos les interesa. A las instituciones que protegen a las niñas, que protegen a los niños, ¿no? Que se supone que ahí están para poder apoyar y para poder ayudar y para poder acompañar y para promover ese interés superior que tienen las niñas y los niños como adultos, no los apoyamos, ¿no? Y las instituciones no las apoyan, y las instituciones que se supone que trabajan con niñas y niños no los ayudan, no los apoyan. Y hay muchos niños y niñas que están perdiendo la vida y que nosotras no nos enteramos. Nos enteramos porque fue muy mediático, pero hay otros niños que sí, otras niñas que ya hasta tienen intentos de suicidio. ¿Cuándo habías visto que niños pequeños de 8 años, de 10 años, se quieren suicidar? O sea, nosotras hemos atendido a varios niños que están tan amenazados por su papá, que cuando los van a ver, porque los obligan a verlos, se quieren aventar desde la azotea. Una niña se empezó a tuzar todo el pelo y a cortarse de 5 años. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que las instituciones que velan por la protección de las niñas y los niños no se den cuenta de eso, ¿no? Que los que trabajan ahí no tengan ninguna conciencia de que tienen que estar velando por los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Y que tienen que apoyarlos. Las niñas y los niños no mienten en relación a una violencia, y a una violencia
sexual, y hasta los niños y las niñas se dan cuenta cuando los papás se están violentando entre ellos, ¿no? Entonces, creo que como instituciones tenemos que protegerlos, pero las instituciones no están respetando los mecanismos que hay de protección para niñas y niños, ¿no? Y pues eso es lo que nosotras estamos siempre impulsando y estamos siempre acompañando, y como sociedad civil sí les podemos reclamar y sí les podemos decir a las instituciones que están violando derechos y que están violando derechos de niñas, niños, que tienen que, o sea, los niños son para protegerlos, para cuidarlos, no para ponerlos en riesgo y no para que pierdan la vida, ¿no? Esa niña y ese niño va a tener afectaciones en la adolescencia, va a tener afectaciones en la adultez, y eso no lo ven. Y entonces imagínate qué ciudadanas y ciudadanos vamos a tener cuando esos niños crezcan o esas niñas crezcan. Entonces, creo que no se dan cuenta la gravedad de la problemática, y no se dan cuenta las instituciones de acceso a la justicia que el prohibir a una asociación especializada en el abordaje de la violencia sexual es conducir a las niñas y a los niños a un suicidio emocional. No se dan cuenta de eso. Y ellos no son especialistas en el abordaje psicológico. ¿Por qué lo prohíben si no son especialistas? Adivac Radio. Muchas gracias, Laura. Nos das un panorama muy interesante y muy profundo con respecto a estas restricciones, pero sobre todo a los impactos que tienen en la salud mental de estos niñas, niños y adolescentes. Y bueno, también hay un lado muy, muy importante de todo esto que sucedió con las restricciones a DIVAC, y tiene que ver con el lado legal, ¿no? Porque son restricciones desde en las que se mandan oficios de parte de los jueces, tribunales. Y para comentarnos esta parte legal tenemos un invitado de lujo, al abogado Fernando Murillo, que es exdirector de Protección Integral y Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y también fue director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Abogado, cuéntenos un poquito cómo se llevaron estos temas de las restricciones a DIVAC con respecto a atender a niñas, niños y adolescentes. Sí, justo se lleva a cabo a través de mecanismos jurídicos, regularmente a través de un amparo, donde el agresor, representado por sus abogados, solicita que esta atención se detenga y no se lleve a su conclusión. Ahorita voy a hablar cómo se dirimen estos casos, porque Laura tocó temas sumamente importantes en relación de brindar una protección integral y siempre tener a un niño en el centro de los asuntos, cosa que no sucede, no acontece. ¿Cuál es la preocupación de quien solicita la suspensión de estas atenciones especializadas? Porque son especializadas. Tienen un temor fundado, no nada más de que sean restituidos sus derechos, sino de que a través de estas intervenciones especializadas, niñas, niños y adolescentes empiezan a sanar y a verbalizar más los hechos. Situación que no les favorece dentro del juicio, porque cada atención que va sanando una niña, un niño, un adolescente, va teniendo pues un impacto positivo en él y ya puede expresar con mayor claridad qué fue lo que sucedió. Increíblemente estas autoridades, digamos, quienes pueden frenar esto son instituciones judiciales únicamente, de manera inexplicable y violentando a todas luces el interés superior de la niñez, llevan a cabo este tipo de sentencias, digamos, ¿no? Donde se impide esta participación de organizaciones o instituciones especializadas que no forman parte de su sistema de impartición de justicia. Ellos siempre, al igual que las
que los abogados de los agresores solicitan peritajes de personal de las fiscalías o personal del Poder Judicial. Digamos, yo no creo que mi comentario pueda ser inadecuado porque todos como sociedad sabemos de la incompetencia de ese personal. Si son incapaces de tener un peritaje adecuado en un adulto, el tema de infancia es totalmente ajeno a lo que ellos siempre ven, a lo que ellos conocen y para lo cual no han sido capacitados ni son expertos. Entonces, tendríamos que partir de que el Poder Judicial y las fiscalías, a pesar de que los nombres los pongan como Fiscalía de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, realmente sus servidores públicos no están capacitados para llevar a cabo este tipo de intervenciones. De ninguna forma se le puede dar crédito a un peritaje, no nada más por incompetencia del personal o por falta de capacitación, sino por la corrupción que existe en las mismas y los favores a personas con poder que regularmente son este tipo de agresores. Es por lo cual no podemos confiar ni siquiera en poder tener un peritaje profesional y con enfoque de infancia. Ellos, en lugar de entrevistas especializadas, le siguen llamando interrogatorios, ¿no? Fíjense qué grave. Siguen teniendo áreas o espacios inadecuados para llevar a cabo una entrevista especializada de un niño. Imagínense ustedes el impacto de una niña violentada, de un niño, de un adolescente entrando a una fiscalía, sabiendo que no son capaces de generar espacios adecuados y menos preparar a personal en temas de infancia, porque son asuntos muy diferentes que desafortunadamente corren pues de manera paralela. Nosotros, quienes creemos saber de protección a la infancia, creemos y sabemos que una cosa es la restitución de derechos a través de estas asociaciones o sociedad civil que suplen el trabajo del Estado, porque aparte lo acaban supliendo sin recibir ninguna paga ni ningún apoyo por el gobierno, por las incapacidades institucionales, tanto locales como federales, y todo ello pues acaba en una vulneración de derechos, ¿sí? Que la propia Ley General de Derechos de Niñas y Niños establece y desde el 2014, ¿no? Derechos fundamentales como un derecho a la salud, ¿no? Aquí hay una violación en derecho a la salud, pues obviamente no necesita ser física, psicológica, y por otro lado hay una violación al debido proceso por el simple hecho de desacreditar eso. Eso, digamos, es lo menos grave, porque eso suena muy, muy normal cuando lo decimos o lo leemos. Pero Laura expresó algo muy interesante y muy, muy relevante. Si se suspende esa atención, pues nuevamente pueden caer estos temas que pueden llegar hasta un suicidio, que es lo que parece ser que las autoridades no se dan cuenta. Nosotros lo que tratamos de diferenciar al llevar un asunto es que darle a cada autoridad su ámbito de competencia y trabajar digamos, en tres líneas. Una, la investigación del delito, que, bueno, pues todos conocemos las actuaciones de las procuradurías, de las fiscalías actuales. Por otro lado, pues el asunto está judicializado y sabemos que, bueno, pues ahí empiezan la guardia y custodia y muchos temas, ¿no? Alimentos y demás. Pero a partir de 2014 creemos y sabemos que para darle una protección integral a niñas, niños y adolescentes se crearon las procuradurías de protección, las cuales parece ser que no están actuando como se debe. No lo digo, parece ser, no están actuando como se debe y la gente las desconoce y no son visibles y no se visibilizan y al contrario se declaran algunas veces hasta incompetentes para tocar estos temas.
tendrían dos facultades interesantes en este tipo de situaciones. Una, que podrían entrar con una representación jurídica en coadyuvancia o con una representación jurídica en suplencia. Sin embargo, en ningún caso, aunque tengan conocimiento de un hecho de violación o de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes, lo hacen, ¿no? Cuando deberían de intervenir porque se creó para ello. Yo no espero que la fiscalía defienda a un niño porque su enfoque siempre ha sido adultocéntrico, siempre ha sido corrupto, siempre han sido incompetentes y solo actúan si hay un beneficio económico. Aquí, en temas de infancia, no lo va a haber, ni lo hay, pero tenemos que ponderar siempre la garantía de esos derechos. Semillas de cambio. En cuestión judicial, pues digamos, todavía no aterrizan la diferencia entre llevar un caso donde no hay un niño o una niña o un adolescente y que los derechos son para ellos, no son de los adultos, ¿no? Y que tienen que tomar en consideración todo lo que se les haga llegar en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Situación en la mayoría de los casos no acontece. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es desconocimiento del enfoque de infancia y de la materia de infancia y de las leyes de infancia, ¿no? Ellos siguen definiendo quién tiene, por decir, la guardia y custodia, pues de acuerdo a su mejor criterio, no a las evaluaciones que se le presentan, y sin ponderar, se le llama evaluar y determinar el interés superior de la niña, del niño o el adolescente. ¿Con qué adulto es mejor que esté? De acuerdo a lo que me presentan, no de acuerdo a lo que yo creo. El derecho de niñas, niños y adolescentes también a participar dentro de los juicios, digamos, en teoría abriría un espacio importante para que se definiera a través de lo que ellos dicen con quién quieren estar. Pero insisto, estas entrevistas muchas veces no son especializadas, no se toman en consideración y por ende pues acaba violentándose los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este punto, abogado, y también Laura, ¿qué pasa que no se puede dar este acercamiento especializado a las infancias? ¿Qué sucede en términos legales, pero también en términos personales, dos servidores, servidoras públicas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué notan ustedes? Bueno, primero, perdón, aprovechando la pregunta, pues noto una falta de capacidad y de conocimiento de enfoque de infancia. Yo creo que uno de los derechos que deberían de tener niñas, niños y adolescentes es a tener servidores públicos especializados y profesionales para el tema. Creo que bien podría ser un derecho. Esto de que llegan servidores públicos improvisados, sin conocimiento, pero que se les da un cargo porque pues son impuestos, digamos, no es favorecedor para la infancia. Sumémosle que una vez que tienen el cargo, son incapaces de prepararse para desempeñarlo. Y pues eso afecta gravemente. Institucionalmente, no hablando particularmente de algún servidor o servidores públicos, también al llevar estos procesos que yo les explicaba o les comentaba de estas guías que se pueden llevar, porque cada institución atiende algo diferente y tiene facultades diferentes. Hay veces que ni ellos mismos conocen sus facultades ni sus atribuciones. Adivac Radio. Laura. Lo que nosotras hemos observado, y sumando a lo que comenta el licenciado Murillo, todas las personas, y vaya que las conozco, que están puestas para atender casos de niñas, niños y adolescentes, no conocen la ley, no tienen una capacitación en desarrollo infantil, no saben de las violencias de género y mucho menos de los derechos humanos. No conocen las convenciones. O sea, si ahorita hiciéramos un cuestionario para sacar un diagnóstico,
de las personas que están ahí trabajando, saldría un resultado que sí preocupa, ¿no? Porque realmente las infancias no les interesan. Solamente les interesan los puestos políticos, y los puestos políticos a las personas que ponen solamente les interesa el sueldo, el dinero que van a recibir o el dinero que van a recibir por alguna situación de tráfico de influencias o corrupción. Eso es lo que nosotras hemos visto. La Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes está en el DIF. El DIF es asistencial. La Procuraduría de Protección son derechos. Nosotras como sociedad civil siempre hemos dicho que la Procuraduría de Protección no debe de estar en el DIF, porque no nada más están atendiendo problemáticas legales de niñas, niños, están atendiendo problemáticas legales de personas adultas, de mujeres, de niñas, de niños con algunas discapacidades, y hasta el final dejan la situación de violencia sexual. Deberían de atender puras cuestiones de niñas, niños y adolescentes que tienen alguna situación de problemas legales. No debe de estar ahí la Procuraduría de Protección. Pero la Procuradora de la Procuraduría de Protección, cuando empiezas a ver su trayectoria y su currícula, no tiene nada de infancia y no sabe nada de infancia, y es procuradora de niñas, niños. He ahí el conflicto. Claro, es preocupante que las servidoras, los servidores públicos que están en estas fiscalías especializadas o supuestamente especializadas no tengan la formación y el conocimiento, ¿no? Y yo quisiera retomar algo que nos decía el licenciado Murillo fuera del aire, y es que si no se tiene pasión por el tema de las infancias, es mejor dedicarse a cualquier otro tema, porque hay que conocer para entender temas tan complejos. Y aquí quiero meter un tema que tú retomabas al principio en la presentación, Laura, y es la alienación parental. Aunque ha sido derogada, hemos sabido por las personas que nos han acompañado en este programa que se sigue utilizando, ya no con ese término, pero sí se sigue aludiendo a esta alienación o a esta manipulación por parte de las madres, ¿no? Principalmente se acusa a las madres de que están alienando a sus hijos e hijas en contra de los padres, ¿no? Entonces, a mí me gustaría retomar este tema de la alienación parental, cómo se sigue usando aún derogado dentro de estos espacios de justicia para niños, niñas, cómo lo siguen empleando con otras palabras, desde otras formas, y cómo podemos entender este tema, cómo podemos sensibilizarnos ante este tema de la alienación parental. Cualquiera de los dos nos encantaría escuchar qué piensan, Laura y licenciado Murillo. Semillas de cambio. Yo nada más brevemente, perdón, abogado, yo sí quiero decir que ni siquiera ya la deberíamos de mencionar. No deberíamos de mencionar esa palabra, yo ya hasta la tengo así bloqueada. Y también tener bloqueada la palabra manipulación, porque entonces vuelves a caer en la misma problemática. Esa palabra no es científica, ni siquiera tiene un reconocimiento, no está nombrada en el diccionario de enfermedades mentales, no está reconocida por psiquiatras, por psicólogos a nivel internacional, pero los abogados, los jueces, los MPs de ahí se agarran para justificar algo que es patriarcal. El patriarcado es el que está aniquilando a niñas, niños y adolescentes. El patriarcado, que no solamente es uno, sino son todos los que están ahí, que tienen poder en el acceso a la justicia, son los que están aniquilando a las mujeres y están aniquilando a esas mujeres que están defendiendo a sus niños y niñas que han vivido violencia sexual.
Y eso no nos estamos dando cuenta. No nos damos cuenta que el patriarcado tiene mucho poder, que no es nada más uno. O sea, puede ser que te vayas contra uno y lo pongas en evidencia, pero al ladito ya está el otro y luego hay otro, y van saliendo muchos y todos en contra de las mujeres y a favor de lo que quieren los señores. Los señores quieren a sus niñas y a sus niños para seguirlas violentando, los que nosotras conocemos. Claro. Oye, Laura, ahí me gustaría traer una metáfora que nos decía la señora Violeta, ¿no? El patriarcado es como esta hidra de muchas cabezas, ¿no? Le cortas una, le salen un montón. Tiene que ver con todo esto institucional, pero también con este tipo de términos, ¿no? Que aunque nosotras no queramos, siguen colándose, ¿no? Y también en el sentido común se sigue utilizando este término de alienación, aún siendo derogado, ¿no? Qué grave que aún siendo derogado se siga colando también ahí en los juzgados. Y quisiéramos saber qué piensa usted, licenciado, cómo podemos también identificar y sensibilizarnos frente a esto, ¿no? Cómo nos están colando este tema de la alienación parental, ya con otras formas, con otros nombres. Sí, digo, es más frecuente de lo que la gente imagina en todos los casos donde se están, digamos, no le llamo peleando, sino pues solicitando la guardia y custodia, tanto mamá y papá. Digamos que es un mecanismo muy, muy utilizado, y lo peor es que ha sido muy considerado por los jueces, ¿no? Y sigue siendo muy considerado cuando no debería de serlo, sino basarse en diagnósticos especializados, en informes especializados, y no seguir dando cabida a este tipo de argumentación que pues sucede con total frecuencia dentro de los juicios. Es muy fácil para un agresor decir, es que a mi hija le están diciendo que diga que yo la agredí sexualmente. No, es que no nada más lo dice tu hija, es que lo dicen los peritajes, es que lo dice un informe de una institución especializada. Lo increíble es que volvemos a caer en lo comentado con anterioridad, es que las autoridades tengan consideraciones con estas manifestaciones tan simples para desacreditar un hecho que evidentemente está probado. Este tipo de peritajes, este tipo de informes, pues son a los que se le deben de dar peso, un peso jurídico, y darle cabida dentro de las actuaciones o dentro de los procesos jurídicos. ¿Qué pasa? Y otra vez, pues digo, regresamos casi al origen de la plática. Para un juez es muy fácil decir, bueno, entonces, como pues parece ser que le están indicando qué diga, yo desacredito lo dicho por la niña, ¿no? Por el niño, por el adolescente. Por otro lado, como me están mandando un informe donde se acredita lo que me están diciendo, pues lo que hago es suspender estas atenciones especializadas que está recibiendo de tal institución. Y entonces, ¿en qué acaba? Que le está dando pues el crédito total a lo que está diciendo una persona que nada más va a mencionar esos hechos sin fundamento. Y volvemos a caer que entonces están desprotegiendo en su totalidad dentro del juicio a la niña, niño, adolescente que ha sido violentada. Hay casos también muy significativos de este tipo de cuestiones ya en la realidad, ¿no? Igual en un tema de guardias y custodias que se estaba dirimiendo, papá, siendo que está acusado por agresión sexual, solicita convivencias, ¿no? La mamá trata de hacer todo lo posible porque no suceda, se le otorgan las convivencias supervisadas supuestamente. Y pues bueno, voy a acotar este caso que fue indignante. Este agresor fue ganando terreno dentro del juicio y luego solicita llevarse a esta niña de vacaciones, ¿no? Niña de 7 años. El juez le otorga esa convivencia en vacaciones y la pernocta en vacaciones, y bueno, la niña ya no nada más llegó con un abuso sexual, llegó violada. Y ese tipo de situaciones
que no se ponderan dentro del juicio es que llegan agresiones que van escalando cada día más y no se frenan. Y eso en el ámbito jurídico, pero si no se da una atención especializada y concreta y correcta como lo que hace ADIVAC, digamos, pues es que ya no nada más sufrió una agresión, sino que pues puede llegar al suicidio. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo. Imagínense el trauma, ¿no?, de una niña que le sucede esto y que aparte pues está en un tema legal donde no se le puede frenar al agresor y si cada día se le amplían más los derechos para que haga o escale su violencia. Entonces es muy, muy delicado y muy complejo. Decía Laura, y coincido al 100% con ella, pues sí tiene que ver mucho en que los servidores públicos que están ocupando cargos, pero sobre todo en instituciones de protección a la infancia, saco a fiscalías porque siempre han sido de lo peor, y al Poder Judicial pues tiene un enfoque que todavía no es de derechos de infancia, pero estas autoridades especialistas en protección a la infancia pues también parece ser que desconocen lo que hacen y desconocen lo que pasa si no participan de manera activa y de manera profesional dentro de los juicios, porque abren nuevamente la posibilidad a que pareciera que no hay institución que pueda defender los derechos de la infancia, ¿sí? Es muy, muy, muy complejo. Ya no es nueva la ley, ya no son nuevas las instituciones, o sea, ya no puedo decir ni relativamente nuevas, ya tiene 11 años cada institución de su creación y parece ser que no les interesa. Yo tengo varios conceptos. Yo decía que como los niños no votan, pues no les interesa, ¿verdad?, enfocarse en ellos. Los niños parecen ser invisibles, parecen fantasmas. Lo que no saben los políticos es que los niños no tienen partido, ni siquiera colores. Son niños y no importa quién esté gobernando, debe de tener servidores públicos capaces de llevar a cabo este tipo de protección integral. Para eso están, para eso los crean y para eso cobran. Pero parece ser que es todo lo contrario. Acaba de suceder un caso, creo que muy significativo, donde para dar cumplimiento a una sentencia se pide la opinión de una institución federal de protección a la infancia. Y lo único que hacen es decir, no soy competente, ni estoy facultado para llevar a cabo esto que me estás diciendo. Y entonces, ¿qué hacen? Primera, pues sorprenden porque es una institución de protección a la infancia federal. Segunda, dejan en estado de indefensión a una niña que fue violentada sexualmente. Pues ya, ¿a quién acudir? O sea, es de verdad lastimoso, contrario a derecho, contrario a su naturaleza de la institución, pero se atreven a hacerlo. Y además, perdón, abogado, hasta dicen, y sácame de ser una autoridad responsable cuando se está tratando de niñas y niños. Sí, no solo queda en no doy mi opinión, desprotejo a la infancia, sino que no me interesa formar parte de juicios donde haya niños. O sea, qué delicado es el tema. Y yo insisto en una cuestión técnica, por eso yo les ponía que cada institución debe de servir para lo que fue creada y aprovechar que existen ya instituciones desde el 2014, protección a la infancia, habría que tener pues de la mano a estas instituciones, pero no. Y también el gobierno no ha sido capaz de generar presupuesto, por lo menos para que capaciten al personal que tienen ahí. Capacitación que tiene que venir de fuera, porque allá adentro no existe, ¿no? Y una vez que capacitas, hay que ver quién capacita, porque pues, si el que está allá adentro quiere saber y capacita a su personal, pues más bien yo le llamaría que están discapacitando a su personal. Aquí tendría que ser asociación que han dedicado por años, ¿no?, con un reconocimiento grande a nivel nacional y que cuenta con especialistas con enfoque de infancia quienes dieran la capacitación y posteriormente, para ver si sirvió o no,
pues darle seguimiento a esas personas que la recibieron para ver la diferencia en sus actuaciones. Es todo un tema, pero se ha desprotegido mucho a la infancia y yo sí creo que siguen siendo invisibles y que pues los niños no votan, entonces al gobierno no le interesa. Adivac Radio. Me gustaría agregar algo importante. A nosotras nos prohibieron recientemente, en el año 2022, atender a una niña. Y entonces lo que nosotras hicimos, porque yo ya traía la experiencia del caso de la señora Mireya, a mí me prohibieron y dije, o sea, yo sí le voy a seguir dando terapia, o sea, yo no me voy a detener. Pero la mamá me dijo, no la quiero perjudicar, ya no voy a traer a los niños, y ve lo que pasó, ¿no? Se quitó la vida y a los niños también. Y entonces yo sí responsabilizo a las instituciones, esa es violencia institucional. Y ahora me lo vuelven a prohibir, pero ya me habían prohibido en otras ocasiones y ahora dije, no, es que va a pasar lo mismo que con la señora Mireya. Y entonces hablé con una compañera abogada y le dije, oye, es que me están prohibiendo que ya no les dé atención, que porque las estoy, comillas, revictimizando, o sea, argumentos tontos que tienen los juzgadores. Y me dijo, vamos a meter un amparo. Y metí el amparo. Y el amparo sirvió para que el juzgado federal a los terceros interesados les hablara y les pidiera información. Y entonces le habló a la mamá y les mandó un oficio al mamá y al papá para que dieran información de lo que yo estaba diciendo, porque yo les estaba diciendo que yo no tenían por qué prohibirme que atendiera a las niñas psicológicamente. Es una atención y es un derecho que tienes, ¿no? Y entonces, afortunadamente, ganamos el amparo. El amparo, la solicitud llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, y en la Suprema Corte de Justicia, la ministra determinó que ningún funcionario de acceso a la justicia nos puede prohibir dar atención. O sea, yo dije, wow, o sea, lo logramos, ¿no? Yo no pensé que iba a llegar hasta allá, y llegó hasta allá. Hace 2 meses, otra vez me prohibieron en un juzgado en el Estado de México, con una niña. Un papá es el que está defendiendo a su niña. La mamá detenía a la niña para que la violara su pareja, ¿no? Tú dices, ¿qué? O sea, ¿no? ¿En qué cabeza? ¿Qué señora? Y entonces me prohíbe la jueza que le dé terapia. Me dijo, temporal, prohibición temporal. Y nos llama y vamos. Y le digo, aquí está esta determinación de la Suprema Corte de Justicia. No sabía ni qué decirme. Le pregunta a la abogada, ¿eso qué es? O sea, ¿eso es algo que sí se puede usar? Y la abogada le dijo, sí, lo está determinando la Suprema Corte. Inmediatamente ahí mismo dijo, saque el escrito para que se reanuden las terapias. Una jueza en el Estado de México. Eso fue hace 2 meses. Pero tengo otro caso, por el caso que sí metimos el amparo, o sea, se está poniendo en tela de juicio, les piden a una instancia que trabaja infancias, ¿no? Como el CIPINA Federal, y CIPINA Federal dice, no nos compete. Cuando conocen nuestro trabajo, cuando nosotras como Adivac formamos parte de CIPINA Federal, fuimos las primeras de las primeras 8 organizaciones con voz y voto en CIPINA Federal, cuando empezó, ¿no? Y CIPINA Federal ahora dice que no recomienda que las niñas, que ellas no pueden opinar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? O sea, cuando ellas
saben de nuestro trabajo, cuando ellas reconocen, estuvimos ahí trabajando con ellos, viendo lo de su modelo de atención, lo de toda su normatividad, etcétera, y dicen eso, y dicen que la saquen del caso, tú dices, no puede ser. ¿No? Por eso estamos tan indignadas e indignados, ¿no? Porque los niños y las niñas merecen protección, merecen que se protejan, pero nadie los ve. Es una población invisible. Triste. Para las instituciones, Para las instituciones. Sí, es verdaderamente lamentable conocer esa respuesta que da la secretaria ejecutiva del CIPINA en función de desconocer a alguien que formó parte del Consejo Consultivo en relación a generar política pública para la infancia en México. Es increíble desconocer a DIVAC para vertir una opinión si es bueno que una niña continúe con sus terapias o no. Y solo se centran a decir, pues no, ni mencionan a DIVAC, ni mencionan absolutamente nada de atención en este tipo de casos. Y bien lo dice Laura, no solo queda ahí, sino aparte, sáquenme de este juicio. Como diciendo, yo no tengo nada que ver. No, sí tienes que ver mucho, porque eres una institución de protección a la infancia a nivel federal. También cabe destacar que, digamos, son diferentes momentos con diferentes servidores públicos. Y creo que eso sí tiene que ser señalado, ¿no? Porque cuando se crea la Secretaría Ejecutiva, pues hay servidores públicos interesados en que el mecanismo de protección a la infancia funcione. Son servidores públicos comprometidos, con carrera, con trayectoria. No hay gente improvisada como la hay actualmente, que da este tipo de respuestas. Entonces yo sí coincido plenamente con esto. Y se desacreditan pues en todos los sentidos, pero lo más grave es que se toman el tiempo para dar una respuesta y dejar desprotegida a la infancia en México. Porque si era el momento preciso para decir, aquí estamos y aquí hay una institución que sí se dedica a esto en cumplimiento a una sentencia de la Corte, vaya, pues se posiciona de una manera diferente, positiva. Sin embargo, esto pues sí fue lamentable, es reprochable a todas luces y es impresentable lo que hicieron. Semillas de cambio. Llena de indignación lo que está sucediendo, ¿no? Cómo no se puede tener este enfoque de infancias aún en estas estancias supuestamente especializadas. Y yo creo que ahí cabe ir redondeando y finalizando este episodio preguntándoles qué tendríamos que estar exigiendo, ¿no? Porque finalmente este es un programa para alzar la voz y para convocar también a quienes nos están escuchando a que se interesen también por estas perspectivas de infancias y a saber o ir formando qué es lo que podemos hacer para exigir que se puedan escuchar a nuestros niñas y niños. ¿Saben qué es desde sociedad civil lo que a mí me gustaría hacer? Uno, sí, difundirlo por donde quiera que podamos difundir esta situación que está pasando, que se les están violentando los derechos a niñas, niños, adolescentes que están pidiendo justicia y que están viviendo violencias fuertes, manejarlo por todos lados, hacer plantones, parar avenidas importantes, visibilizar esta situación. O sea, este programa, eso es lo que está haciendo, visibilizar que hay una situación de esta naturaleza. Pues seguirlo haciendo por donde podamos hacerlo, seguir moviéndonos por todos lados, porque ahora resulta que las personas que lo están hablando, que lo están diciendo, las quieren callar, les quieren truncar su voz, que no lo digan. Y no lo digas porque
Ya hay ahí un mandato que dice que no tienes que hablar y que te tienes que quedar callada. Cuando tenemos derechos a hablar, tenemos derecho a hablar y tenemos derecho a no coartar nuestra voz y a no coartar que tenemos derecho a decir que nos están violentando. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. No me quiero deprimir, porque sí deprime. Deprimen estas respuestas de las instituciones. Tú crees que ellas te van a ayudar, pero cuando tienes estas respuestas, por eso mucha gente se toma la ley por su mano. O muchas mamás deciden irse o esconderse, porque ya no saben por dónde meterse. Entonces, creo que este es un llamado, es así al levantar la voz, alzar la voz, y sí decir que están violentando, que en los centros que en el centro de convivencia se están violando a las niñas y a los niños, que hay papás que están violando a sus niños y que el patriarcado sigue generando que se sigan violentando a estas niñas y a estos niños. Porque no les creen cuando sí hay una realidad. Sí, yo nada más digo, antes de dar respuesta a la pregunta, digo, si supiera un burócrata de esos, porque esos no son servidores públicos, son burócratas, cuánto tiempo y cuánto desgaste económico, psicológico, mental y cuántas vidas no se truncan en un procedimiento jurídico de 6 años para que llegue a atracción a la corte y que cuando se les pide algo que es dentro de sus competencias, pues desechen tan sencillamente, desconociendo a una institución que se dedica de muchísimos años con mucho reconocimiento a lo que se les pide, a que den una opinión, no la dan y aparte sáquenme del juicio. Digo, quise cerrar ahorita nada más con eso porque ese burócrata improvisado e inconsciente que genera este tipo de respuestas, creo que no ha estado del otro lado viendo ni percibiendo que esta familia y esta niña han tenido que transitar 6 años contra corriente, contra instituciones que sí sabemos que se prestan a corrupción y a cosas incongruentes como fiscalías y poder judicial, pero que ya se sume el CIPINA, eso es delicadísimo, muy muy grave. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Yo sí creo que entre mayor sea la difusión que se dé de temas de infancia, va a ser que por lo menos la gente sepa que existen instituciones que pueden proteger o garantizar derechos que han sido o van a ser vulnerados. Por otro lado, pues que existen estas fiscalías donde van a perseguir al delincuente. Es muy diferente a que se proteja al niño. Y por otro lado va a haber un poder judicial que va a dirimir casos de guardia y custodia de alimentos, pero si se dan cuenta, o sea, aquí el tema y lo interesante, y quien se digne ser especialista en protección a la infancia tiene que diferenciar muy bien la actividad de cada una de las instituciones para que de manera articulada, que eso es algo que tampoco está haciendo quien está facultado para hacerlo, y me refiero a la misma institución que desconoció a DIVAC y que se sale de un juicio, pues articularlas para generar algo que se llama protección integral y tener en el centro al niño. A mí qué me interesa si un niño, a ver, ejemplo muy claro, a mí qué me importa si a un agresor sexual lo metieron 20 años a la cárcel y a la niña nunca se le atendió y se suicidó. Pues mi prioridad no era la cárcel, va a caer sí o sí, pero mi prioridad era salvar esta vida. Y mientras no lo vean de esa forma, ¿y quién va a salvar esta vida? Pues las instituciones de protección a la infancia que van a restituir los derechos, conocen a las instituciones que pueden dar esta atención. Y por acá va corriendo el juicio penal y el juicio jurídico, pero mientras no se ponga en el centro a niñas, niños, adolescentes y se confundan las atribuciones y qué buscamos de cada institución, es muy complejo. Por eso sí visibilizar este tipo de temas a las mamás en general. También hay papás, claro, que protegen
y que nunca han violentado a sus niños, y es al revés, sepan qué pueden hacer, con quién acudir, qué se requiere hacer para que no anden de un lado para otro, ¿no? Es que aquí yo no le creo que violaron a su hija, porque pues es que mire, hasta viene riéndose, ¿no? ¿O por qué lo dijo hasta ahorita, si fue hace 8 meses, ¿no? ¿O por qué no se dio cuenta usted desde hace...? O sea, resulta que el culpable es quien denuncia. Y la revictimización, justo que hablaba Laura, también se da en varios ámbitos, al desconocer que ya están tomando una atención especializada, porque revictimizarla es cambiarlas en un retroceso a una nueva atención, por gente que quién sabe quién sea, y que empiezan como si no hubieran llevado ya 1, 2, 3 años de terapia. Entonces regresan al escenario donde no deberían de estar. Pero sí visibilizarlo a todas luces, también siendo claros, digo, yo conozco la trayectoria de Laura, no nada más en un programa de tele o de radio, hemos coincidido en estados, en foros legislativos, ¿no? Y nosotros, como no tenemos que quedar bien con nadie, nosotros vamos y decimos lo que es, ¿no? Aquí nosotros no buscamos un cargo en una institución pública porque no hay las condiciones, no hay cómo aportemos cuando desde adentro todo lo frenan. Entonces, sí visibilizarlo, decirlo y decirlo con claridad. Digo, porque si mi interés fuera ocupar un cargo, créanme que yo hubiera aceptado 10. Pero, pues, compartir con gente que no entiende y que nada más está impuesta, es muy complicado desde adentro. Esto es pasión, vocación, preparación, sensibilidad. No es enamorarse de una quincena. Qué contundente, licenciado. Yo quiero agradecerles tanto a Laura como al licenciado Murillo que hayan venido acá a acompañarnos, pero sobre todo también por esta pasión que tienen por la defensa de las infancias. No, muchas gracias, y otra vez igual agradecerte a ti que estés dedicada a apoyarnos también con este programa, y pues al licenciado Murillo, pues todo lo que dijo estoy de acuerdo con él, y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Igualmente, muchas gracias, y siempre un lujo participar en foros como este y acompañado de ustedes, qué mejor. Gracias. Esto fue Semillas de Cambio, un programa de Adivac Radio que se transmite por Violeta Radio. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.